El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El Espíritu Santo les capacitará para que comprendan que toda su obra y progreso están centrados en el yo y no en el Señor. Sus buenas obras son hechas no solo por medio de sus propios esfuerzos, sino, de modo primario, para su propia gloria también. No han buscado la voluntad de Dios en sus esfuerzos. No se han puesto a disposición de obedecer a Dios, ni de emprenderlo todo según su guía y por medio de su fuerza. Simplemente hacen lo que les viene a gusto hacer. Todas sus oraciones y sus esfuerzos respecto a la voluntad de Dios son puramente ostentación externa, son totalmente falsos. Aunque estos creyentes usan los talentos concedidos por Dios, sin embargo piensan solo en las grandes dotes que poseen, olvidándose enteramente del dador de estos dones. Con afán admiran la palabra de Dios, pero buscan conocimiento solamente para satisfacer la aspiración de su mente, son reacios a esperar que Dios les dé su revelación a su debido tiempo. Su búsqueda de la presencia de Dios, el ser conscientes de su misericordia y proximidad, no es por amor a Dios, sino para su propia felicidad. Al hacer esto no están amando al Señor, sino más bien aman el sentimiento que les renueva y les permite la gloria del tercer cielo. Toda su vida y su labor eleva al yo como su centro. Lo que quieren es gozar de sí mismos. Los hijos de Dios están alerta y despiertos a la locura de aferrarse a la vida del alma solo después de haber sido iluminados por el Espíritu Santo respecto al carácter aborrecible de esta vida. Esta iluminación no llega de súbito, progresa gradualmente, no de una vez por todas, sino en muchas ocasiones. Cuando los creyentes son iluminados por el Espíritu por primera vez, se arrepienten bajo la luz y voluntariamente entregan su vida del yo a la muerte. Pero los corazones humanos son altamente engañosos. Al cabo de un tiempo, quizás unos días más tarde, la confianza propia, el amor al yo y el placer personal son reinstaurados. A partir de entonces la iluminación periódica ha de continuar para que los creyentes puedan estar dispuestos a negar su vida natural. Lo que es lamentable es hallar pocos creyentes tan poseídos de la mentalidad del Señor que estén dispuestos a ceder voluntariamente a Él en estas cosas. Derrotas multiplicadas y verse sometidos a la vergüenza son requisitos siempre necesarios para hacer que estos creyentes estén dispuestos a abandonar sus propensiones naturales. Qué imperfecta es nuestra voluntad y qué voluble es nuestra condición. Los cristianos deberían eliminar esta locura. Deberían adoptar el punto de vista de Dios de la absoluta imposibilidad de que su andar natural pueda agradarle a Él. Tienen que atreverse a permitir al Espíritu Santo que les indique toda corrupción de la vida del alma. Tienen que ejercitar la fe en creer a esta evaluación de Dios de su vida natural y han de esperar pacientemente que el Espíritu Santo les revele lo que la Biblia dice de ellos. Solo de esta manera van a ser guiados al camino de la liberación. Los peligros de ser anímico. Los creyentes que son reacios o fallan en alcanzar aquello que Dios ha ordenado, están sometidos a ciertos riesgos. La intención de Dios es que sus hijos anden en el espíritu, no en el alma o el cuerpo. El fallo en vivir en el espíritu da lugar a pérdidas. Sus peligros son al menos tres. 1. El peligro de que el espíritu quede suprimido. El orden perfecto y completo de la operación de Dios es, primero, poner en movimiento el espíritu del hombre, luego iluminar la mente del alma y finalmente ejecutar por medio del cuerpo. Este orden es de vital significado. Habiendo ya nacido de nuevo al Espíritu Santo, los creyentes deberían ahora vivir según su espíritu. Solamente así pueden estar calificados para discernir la voluntad de Dios y cooperar con su espíritu para vencer todas las estratagemas del enemigo. El espíritu del creyente debería estar del todo alerta y vivo al movimiento del Santo Espíritu, con miras a no apagar sus movimientos, sino seguirlo para ejecutar el propósito del mismo por medio del espíritu humano.
El Espíritu de Dios necesita la cooperación del espíritu humano para llevar a los creyentes en triunfo en su andar diario y prepararlos para las buenas obras designadas por Dios. Trataremos sobre este punto del Espíritu más adelante. Muchos hijos de Dios, sin embargo, no se dan cuenta del movimiento del Espíritu Santo. No pueden distinguir entre lo espiritual y lo anímico. Con frecuencia interpretan lo anímico como si fuera espiritual, y viceversa, y como resultado sacan mucha energía del alma para su andar diario y su obra, en detrimento y supresión del espíritu. Asumen que están andando conforme al espíritu, en tanto que lo cierto es que están andando conforme al alma. Una insensatez así amortigua el que el espíritu pueda cooperar con el espíritu de Dios y con ello interrumpe lo que él desea hacer en sus vidas. En tanto que los cristianos permanezcan en el alma se mueven según los pensamientos, imaginaciones, planes y visiones de la mente. Ambicionan poseer sensaciones gozosas y son dominados por sus sentimientos. Cuando tienen experiencias sensoriales se hallan entusiasmados, pero cuando se ven privados de ellas apenas pueden levantar un dedo. Por tanto, son impotentes para vivir en el reino del Espíritu. Sus sentimientos pasan a ser su vida, y cuando sus sentimientos cambian, cambian ellos también. Esto da por resultado nada más que un andar según las sensaciones externas del alma y del cuerpo, en vez de vivir a partir del centro de su ser que es el Espíritu. La sensibilidad espiritual, abrumada por el cuerpo y el alma, queda embotada. Estos creyentes solo pueden sentir las cosas del alma o del cuerpo, han perdido su sentido espiritual. Su espíritu está incapacitado para cooperar con Dios y su crecimiento espiritual queda detenido. Ya no son capaces de adquirir poder y guía en su espíritu para la campaña de guerra que han de proseguir y para la adoración. Si una persona niega a su espíritu la ascendencia completa sobre su ser o falla en sacar y utilizar su poder en la vida, nunca va a madurar. El sentido espiritual es sumamente delicado. No es fácil reconocerlo, incluso para los que han aprendido a conocerlo y seguirlo. Cuanto más difícil será discernir la vivencia espiritual si está sometida a perturbaciones constantes de la sensación burda anímica que procede del exterior. No solo puede confundir esta sensación anímica, sino que también puede suprimir al sentido espiritual. 2. El peligro de retroceder al reino del cuerpo. Muchas obras de la carne, según se enumeran en Gálatas 5, tienen su origen de modo natural en las concupiscencias del cuerpo humano, pero muchas otras, indicadas allí también, en las actividades del alma. El egoísmo, la disensión, el espíritu de bandos, fluyen, de modo claro, del hombre interior o de la personalidad. Son a consecuencia de los numerosos pensamientos y opiniones diversas sostenidas entre los santos. Lo que es importante notar aquí es el hecho de que estos esfuerzos del alma son enumerados junto con pecados del cuerpo como inmoralidad, impureza, libertinaje, embriaguez, orgías. Esto debe recordarnos lo íntimamente entrelazados que están el alma y el cuerpo. Estos dos son, en realidad, inseparables, porque el cuerpo en que estamos ahora es un cuerpo anímico, 1 Cor. 15:44, o cuerpo natural. Si un creyente, por tanto, se limita a subyugar su naturaleza pecaminosa y no su vida natural también, se hallará, después de un corto periodo de experimentar victoria sobre el pecado, una vez más dando tumbos por el reino del cuerpo del pecado. Aunque no tiene por qué regresar a aquellas formas groseras de pecado de antes, sin embargo permanecerá amarrado por el pecado. Deberíamos entender que la cruz es el punto en que Dios trata a la vieja creación. No hay tratos parciales con la vieja creación en la cruz, porque esta última la trata en su totalidad. De donde no podemos acercarnos a la cruz y reclamar solo la salvación por la sustitución, sin al mismo tiempo aceptar la liberación por medio de la identificación.
Una vez hemos recibido por la fe en el Señor al Salvador personal, seremos guiados por el Espíritu Santo que nos reviste a desear la experiencia de la muerte conjuntamente con Cristo, prescindiendo de lo mucho o lo poco que comprendamos la identificación. Aunque no vamos a perder nuestra nueva vida, fallaremos en gozar de las bendiciones de la misma, incluso el gozo de la salvación, si de modo persistente resistimos el deseo interno de la nueva vida. La cruz nunca se limita a su obra exterior. Operará más y más profundamente en nosotros hasta que la vieja creación sea crucificada por completo en la experiencia. Su objetivo es dejar por completo a un lado todo lo que pertenece a Adán. Ahora bien, si los hijos de Dios, al experimentar la victoria sobre el pecado, descuidan el proseguir adelante para vencer la vida natural, al continuar morando en el reino del alma, van a descubrir que el alma y el cuerpo vuelven a reunirse de modo natural y les llevan otra vez a los antiguos pecados que habían sido abandonados ya. Esto puede compararse a navegar contra la corriente, la falta de avance significa un seguro retroceso. Todo lo que se ha hecho quedará pronto anulado si la cruz no lleva a cabo su obra de modo completo en nosotros. Esto puede explicar por qué muchos vuelven a recaer en su antiguo estado después de haber experimentado triunfo sobre el pecado durante un periodo. Si a la vida de la vieja creación, la del alma, se le permite continuar, rápidamente se reunirá de nuevo con la naturaleza de la antigua creación, pecado. 3. El peligro de que el poder de las tinieblas saque ventaja. La carta de Santiago, escrita a los creyentes, delinea de modo claro la relación entre la vida del alma y la obra satánica. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, natural, literalmente anímica, diabólica. STG 3, 13-15. Hay una sabiduría que viene de Satanás y es la misma que puede surgir a veces del alma humana. La carne es el obrador o taller del diablo, su operación en la parte anímica de la carne es tan activa como en la parte corporal. Estos versículos explican en qué forma brotan los celos amargos de buscar la sabiduría anímica. Es por medio de la actividad del diablo en el alma humana. Los cristianos deben darse cuenta que el adversario puede seducir a la gente al pecado, pero no comprenden en el mismo grado que puede inyectar pensamientos en la mente del hombre. La caída del hombre fue debida al amor, al conocimiento y a la sabiduría. Satanás está empleando la misma táctica hoy para retener el alma del creyente en su centro operativo. El plan de Satanás es preservar para sí tanto como pueda de nuestra antigua creación. Si falla en hacer caer en sus redes de pecado a los creyentes, va a intentar inducirlos a conservar su vida natural, sacando ventaja de que desconocen sus estratagemas y artimañas, o del hecho de que se resisten a ceder totalmente al espíritu. Porque si no tiene éxito, todos sus ejércitos del infierno van a quedarse sin ocupación. Cuanto más los creyentes se unan al Señor en espíritu, más va a fluir la vida del Espíritu Santo en su espíritu y más va la cruz a obrar en ellos cada día. Como resultado van a ser liberados de modo progresivo de la vieja creación y van a ceder menos terreno a Satanás para que pueda operar. Hemos de saber que todos los esfuerzos de Satanás, sea por medio de seducción o por ataque, son perpetrados en nuestra vieja creación. No se atreve a malgastar su energía en nuestra nueva creación, la vida propia de Dios. Esta es la razón por la que intenta de modo incesante persuadir a los hijos de Dios a que retengan algo de la vieja creación, sea pecado o una hermosa vida natural, de modo que pueda continuar operando. Cómo conspira contra los creyentes y los confunde para que amen su propia vida, a pesar del hecho de que aborrecen el pecado.
Cuando los cristianos éramos aún pecadores, nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, refiriéndose a los pecados relacionados de modo particular con el cuerpo, satisfaciendo los deseos de la carne y mente, refiriéndose a la vida anímica, EF 2:3. El versículo precedente nos informa que los dos son ahora trabajados por el espíritu maligno. Nuestro objetivo al discutir esto es ayudar a los hijos de Dios a comprender que el cuerpo no es la única esfera de operaciones perniciosas de Satanás, el alma es también campo de operaciones del adversario. Deseamos reiterar que los creyentes deben ser liberados no solo del pecado, sino también de su reino natural. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver la importancia de un paso así. Si los santos fueran liberados paso a paso de la vida del alma así como del poder del pecado, Satanás sería derrotado por todas partes una y otra vez. Debido a que los creyentes, siendo carnales, no saben cómo preservar su mente, los espíritus malignos pueden fácilmente utilizar la sabiduría natural del hombre con miras a la realización de sus planes. Con suavidad y sutileza introduce malentendidos y prejuicios en la mente del hombre, a fin de hacer surgir preguntas referentes a la verdad de Dios y dudas sobre la veracidad de los demás. Es imposible explicar y hacer ver lo extenso de la obstrucción causada en la obra del Espíritu Santo en el hombre por mentalidades obsesionadas. Aunque uno puede tener una buena intención, su voluntad es traicionada por una mente obsesionada. Los ideales hermosos también obstaculizan la acción del Espíritu Santo, tal como lo hace la insensatez humana. Los espíritus malignos pueden incluso impartir visiones o pensamientos elevados a los creyentes, seduciéndolos a creer que, como son visiones sobrenaturales, tienen que proceder de Dios. Y así los santos se deslizan en un engaño más y más profundo. Antes de que la vida del yo sea librada a la muerte, la mente del creyente tiende a ser curiosa, desea averiguar, captar, poseer, todo lo cual provee oportunidad para los espíritus malignos. La parte emocional del alma también puede ser despertada fácilmente por el adversario. Como muchos creyentes anhelan sentimientos gozosos y sensaciones de tener el Espíritu Santo, la hermosura del Señor Jesús y la presencia de Dios, los espíritus malignos van a proporcionarles a sus sentidos muchas experiencias extrañas. Esto es con miras a que sus capacidades naturales puedan ser estimuladas y que sea suprimida la voz suave y sosegada del Espíritu Santo, que se pueda seguir solo por medio de la delicada facultad intuitiva de su espíritu. Si Dios lo permite, vamos a discutir estos problemas en detalle. Los cristianos van a incurrir en grandes pérdidas en la campaña de guerra espiritual si no han sido tratados en cuanto a su yo. Apocalipsis 12:11 presenta una de las condiciones vitales para vencer al diablo, a saber, el pueblo de Dios no debe amar su vida del alma hasta el punto de la muerte. A menos que el amor al yo o el compadecerse de uno mismo sea llevado a la cruz, van a ser derrotados con toda seguridad por el adversario. Los soldados de Cristo que aman sus vidas van a dejarse perder la victoria. El adversario va a vencer a todo aquel cuyo corazón esté lleno de consideración del yo. Todo apego a las cosas revela debilidad al enemigo. La sola posibilidad de vencerle es ceder la vida natural a la muerte. Satanás puede operar por medio de las almas indisciplinadas, también puede atacar directamente a aquellos que no saben nada de la cruz. Nuestra vida del alma constituye la quinta columna del adversario dentro de nosotros. Da pie al enemigo. Al margen de lo que sepamos de la verdad y de lo sinceramente que luchemos por ella, el alma sigue siendo nuestro punto vulnerable. Lo que es penoso tener que reconocer es el hecho de que en el grado en que los creyentes se vuelven espirituales, hasta este grado resulta difícil desenmascarar la vida del alma. Cuanto menor es el elemento anímico, más difícil es tratarlo. Es posible que solo la más leve mota de carnalidad se mezcle con la vida espiritual, pero esto precisamente es lo que hace en extremo difícil, en este caso, el distinguir entre lo que es anímico y lo que es espiritual.
A menos que los cristianos estén en extremo alerta resistiendo al diablo, van a encontrar grandes derrotas a causa de su vida del yo. El que la vida del alma del cristiano pueda ser engañada y usada por el diablo es realmente algo que cabe esperar comúnmente. Hay que hacer sonar la alarma, pues. El deseo de Dios es que neguemos todo lo que hemos heredado de Adán, incluso nuestra vida y naturaleza. El desobedecer a Dios implica peligro de modo invariable. El hombre espiritual por Watchman Nee. Libro primero, Espíritu, Alma y Cuerpo. Tercera parte. El alma. Capítulo 4. La cruz y el alma. La llamada de la cruz. En 4 ocasiones separadas, por lo menos, y registradas en los 4 evangelios, el Señor Jesús llama a sus discípulos a negar su vida del alma, a entregarla a la muerte, y luego a seguirle. El Señor reconoce plenamente que esto es el sine qua non de todo creyente que desea seguirle y ser perfecto como Él en servir a los hombres y obedecer a Dios. El Señor Jesús menciona la vida del alma en todas estas llamadas, si bien pone un énfasis diferente en cada una. Como la vida del alma puede expresarse en varias formas, el Señor da énfasis a un aspecto diferente cada vez. Todo aquel que quiera ser un discípulo del Señor debe prestar atención a lo que Él dice. Está llamando a los hombres a que entreguen su vida natural a la cruz. La cruz y los afectos anímicos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mt. 10:38-39. Al decir vida, se entiende vida del alma. Estos versículos nos llaman a renunciar a la vida del alma y entregarla a la cruz por amor del Señor. El Señor Jesús explica cómo los enemigos del hombre serán los de su misma casa, como el hijo, por amor del Señor, se enfrentará contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra. Esto constituye una cruz y la cruz denota ser crucificado. Nuestra inclinación natural es querer a nuestros amados y deleitarnos con ellos. Somos felices al escucharlos y estamos ansiosos de responder a sus llamadas. Pero el Señor Jesús nos llama a no rebelarnos contra Dios a causa de nuestros amados. Cuando el deseo de Dios y el deseo del hombre están en conflicto, hemos de tomar nuestra cruz, por amor al Señor, y entregar nuestros afectos anímicos a la muerte, aunque la persona que amamos sea entrañable para nosotros y aunque bajo circunstancias ordinarias nos resistiríamos a herirla. El Señor Jesús nos llama de esta forma a que seamos purificados de nuestro amor natural. Es por esta razón que Él declara que, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. V. 37. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. LC 14:26-27. Ahora bien, Mateo nos muestra en la cuestión del afecto que los creyentes deberían escoger el amar al Señor primero, más bien que a la propia familia, en tanto que Lucas significa que actitud debe ser mantenida hacia el amor que surge de nuestra vida anímica, deberíamos aborrecerlo. Hablando de modo estricto, no podemos amar simplemente. Porque los objetos de nuestro afecto son aquellos a quienes amamos con amor natural. Por cercanos y amados que sean nuestros padres, hermanos, hermanas, esposas e hijos, son puestos en la lista como prohibidos. Este amor humano fluye de la vida del alma que se adhiere a los deseos del corazón y reclama amor en correspondencia. El Señor sostiene que esta vida del alma debe ser entregada a la muerte. Aunque nosotros ahora no le vemos, Él quiere que nosotros le amemos. Él quiere que neguemos nuestro amor natural. Él quiere que nos desprendamos de nuestro amor natural hacia otros a fin de que nosotros no amemos con nuestro propio amor. Naturalmente, Él quiere que amemos a los otros, pero no con nuestro afecto natural anímico.
Si amamos, que sea por amor al Señor y no por amor a ellos. Nos llega una nueva relación en el Señor. Nosotros hemos de recibir de Él su amor a fin de poder amar a los demás. En una palabra, nuestro amor debe ser gobernado por el Señor. Si Él quiere que lo hagamos, debemos amar. Incluso a nuestros enemigos, si Él no nos pide que lo hagamos, no podemos amar ni aun a nuestros queridos en la casa. Él no quiere que nuestro corazón esté apegado a nada, porque quiere que le sirvamos a Él libremente. Siendo esta nueva relación de amor la que se impone, la vida del alma debe ser negada. Esto es una cruz. Al obedecer así a Cristo, llegando a prescindir de nuestro afecto natural, el amor natural del creyente sufre intensamente. Una pena y un dolor así pasan a ser prácticamente una cruz para él. Las heridas del corazón son profundas y muchas las lágrimas que son derramadas cuando uno ha de abandonar al que ama. Esto inflige intenso sufrimiento a nuestras vidas. Cuán repelente para el alma es renunciar a los propios amados por amor al Señor. Pero por medio de este mismo acto el alma es librada a la muerte, sí, incluso llega a desear morir, y así el creyente es liberado del poder del alma. Al perder su afecto natural en la cruz, el alma cede el terreno al Espíritu Santo, para que derrame en el corazón del creyente el amor de Dios y capacitarle para amar en y con el amor de Dios. Observemos que, hablando humanamente, esta expresión del alma es completamente legítima, porque es completamente natural y no es contaminada, como el pecado. ¿No es el amor que hemos mencionado compartido por todos los hombres? ¿Qué hay de ilegítimo en amar a los de la propia familia? Por ello sabemos que nuestro Señor nos está llamando a vencer aquello a que tenemos derecho de modo natural, e incluso legal, por amor a Dios. Dios quiere que le amemos más que a nuestro Isaac. Es verdad que esta vida del alma es dada por el Creador, sin embargo, Él desea que nosotros seamos gobernados por este principio de vida. La gente del mundo no puede comprender por qué, solo el creyente que está perdiéndose gradualmente en la vida de Dios puede comprender su significado. ¿Quién puede hacerse cargo de que Dios pidiera a Abraham que sacrificara a Isaac, cuando Dios mismo se lo había dado? Los que captan el corazón de Dios no intentan adherirse a los dones impartidos por Dios, más bien desean descansar en Dios, el dador de todos los dones. Dios quiere que no nos sintamos apegados a nada excepto a Él, tanto si es hombre o cosa o algo que nos sea conferido por Él mismo. Muchos cristianos están bien dispuestos a abandonar Ur de los Caldeos, pero son pocos los que pueden ver la necesidad de sacrificar en el monte Moria lo que Dios les ha dado. Esta es una de las lecciones penetrantes de la fe y se refiere a nuestro estar unidos con Dios. Él requiere de sus hijos que lo abandonen todo para que puedan ser totalmente suyos. Sus hijos tienen que desprenderse no solo de lo que saben que es perjudicial, sino también entregar a la cruz todo lo que es humanamente legítimo, como el afecto, a fin de que podamos estar enteramente bajo la autoridad del Espíritu Santo. La exigencia de nuestro Señor es en extremo significativa, porque ¿no es verdad que el afecto humano es tremendamente incontrolable? Si no lo consignamos a la cruz y lo perdemos, el afecto puede pasar a ser un obstáculo formidable para la vida espiritual. Los sentimientos humanos cambian como cambia el mundo. Son fácilmente estimulados, por lo que pueden dar ocasión a un santo a que pierda su equilibrio espiritual. Su perturbación constante puede afectar a la paz del espíritu del creyente. ¿No resultan penas, gemidos, suspiros y lágrimas de los sentimientos lastimados? Si el Señor no está en lugar preeminente en nuestros afectos, difícilmente puede estarlo en otros aspectos. Esta es una prueba de la espiritualidad y la medida de su grado. Hemos, pues, de aborrecer nuestra vida del alma y rehusar sus afectos para vernos libres de toda rienda. La demanda del Señor difiere completamente de nuestro deseo natural. Lo que era amado previamente debe ser ahora aborrecido, y aún el órgano que genera el amor,
la vida del alma, debe ser aborrecido también. Este es el camino espiritual. Si verdaderamente llevamos la cruz, no seremos controlados ni influidos por los afectos anímicos, sino que seremos aptos para amar en el poder del Espíritu Santo. Fue así que el Señor Jesús amó a su familia cuando estuvo en la tierra. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.